En el año 1423, en un remoto pueblo de las tierras altas escocesas, un herrero llamado Duncan MacGregor enfrentó un destino que aún resuena como uno de los más espeluznantes de la historia. Acusado de traición por el laird local, un noble severo llamado Angus Campbell, MacGregor fue condenado por un delito que nunca quedó del todo claro. Algunos decían que conspiró contra el clan, otros que profanó un lugar sagrado. En lugar de la horca o la espada, Campbell decretó un castigo reservado para los peores transgresores: el entierro vivo. Atado y arrojado a una fosa cavada en las frías colinas, MacGregor fue cubierto de tierra, mientras los tambores del clan resonaban, ahogando sus gritos. El hombre encargado de sellar la tumba, un guardia leal llamado Iwan Fraser, cumpliría la orden con una mezcla de deber y horror, marcando su nombre en los anales de la crueldad. Pero, ¿cómo llegó un humilde herrero a sufrir este destino? ¿Y qué hace que el entierro vivo sea el castigo más aterrador de la historia? Para entenderlo, debemos adentrarnos en el contexto de aquellos tiempos turbulentos y en la mecánica de esta muerte lenta y asfixiante. Escocia, en el siglo XV, era un mosaico de clanes enfrentados, donde la lealtad era la moneda más valiosa y la traición se pagaba con sangre. Duncan MacGregor, un hombre robusto, de unos 40 años, era conocido por su habilidad en la forja, pero también por su lengua afilada. Había criticado abiertamente las tasas impuestas por Campbell, lo que lo convirtió en un blanco fácil cuando un vecino envidioso lo acusó de trazar un complot para derrocar al laird. Sin juicio formal, pues los señores feudales tenían poder absoluto, MacGregor fue arrastrado desde su herrería al anochecer, con las antorchas iluminando un camino hacia una colina apartada. Allí, Fraser y sus hombres ya habían cavado una fosa de 2 metros de profundidad, apenas lo suficientemente ancha para contener a un hombre. Ataron las manos y pies de MacGregor con cuerdas de cáñamo, lo envolvieron en una sábana áspera y lo bajaron al hoyo. Mientras la primera palada de tierra caía sobre su pecho, se dice que MacGregor gritó: «Por Dios, soy inocente». Srenia, pero sus palabras se perdieron en el viento helado. El entierro vivo, a primera vista, puede parecer un castigo simple. No hay sangre, ni fuego, ni mutilación visible. Algunos incluso lo han descrito como una muerte por encierro, casi poética en su crudeza. Pero conforme el proceso se desarrolla, su horror se vuelve insoportable. Citando al cronista escocés del siglo XV, John de Fordun, quien documentó castigos de la época, el condenado es colocado en la tierra, vivo y consciente, y cubierto hasta que la respiración cesa, atrapado en un ataúd de suelo. En el caso de MacGregor, el proceso comenzó al atardecer del 12 de octubre. La fosa, excavada en suelo arcilloso, era húmeda y fría, con raíces sobresaliendo como dedos esqueléticos. Una vez dentro, la tierra comenzó a llenar el espacio, primero cubriendo sus piernas, luego su torso. Cada palada, de unos 10 kilogramos, comprimía su cuerpo, restringiendo el movimiento de su diafragma. Fraser, con el rostro endurecido pero los ojos evasivos, trabajó junto a 3 hombres, apilando la tierra hasta que solo la cabeza de MacGregor quedó expuesta, sus ojos desorbitados reflejando la luz de las antorchas. Aquí es donde el entierro vivo se convierte en una pesadilla. El cuerpo humano depende del oxígeno, y en una fosa el aire se agota rápidamente. Bajo tierra, con el peso de la arcilla presionando el pecho, MacGregor podía inhalar solo pequeños sorbos de aire, cada uno más débil que el anterior. La hipoxia o falta de oxígeno comienza en minutos, causando pánico, mareos y una sensación de ardor en los pulmones. La medicina moderna nos dice que el cerebro
privado de oxígeno, entra en un estado de desesperación. Las neuronas disparan señales de alarma. El corazón se acelera hasta alcanzar las 150 pulsaciones por minuto y la adrenalina inunda el sistema, amplificando el terror. Fordun relata: el hombre lucha, pero la tierra no cede. Su pecho se aplasta bajo el peso y su voz se apaga en un gemido roto. El segundo día, MacGregor aún vivía, aunque apenas. Los guardias, siguiendo órdenes de Campbell, dejaron su cabeza expuesta para prolongar el sufrimiento, una práctica común en los entierros vivos de la época. La exposición al aire frío de las tierras altas escocesas añadió hipotermia al tormento. Su rostro, cubierto de sudor y tierra, atraía insectos, moscas y escarabajos que se arrastraban sobre su piel, añadiendo una capa de humillación al dolor físico. Internamente, la compresión del torso causaba un colapso gradual de los pulmones. Cada respiración era una batalla, con el diafragma luchando contra el peso de la tierra. Estudios forenses modernos indican que bajo unos 100 kilogramos de presión, el volumen pulmonar se reduce a un 20%, llevando a una asfixia progresiva. MacGregor, un hombre fuerte, resistió más de lo esperado, pero al tercer día, el 14 de octubre, su voz se había reducido a un susurro. Fraser, obligado a vigilar, informó que los labios de MacGregor se volvieron azules y un fluido espumoso salió de su boca, señal de edema pulmonar, donde los pulmones se llenan de líquido bajo presión extrema. Pero el horror no termina con la asfixia. La tierra, húmeda y densa, actúa como un sarcófago vivo. La falta de movimiento causa trombosis venosa, con coágulos formándose en las piernas inmovilizadas. Estos coágulos pueden viajar al corazón o los pulmones, causando embolias fatales. Además, la presión sobre el abdomen comprime los intestinos, llevando a un híleo paralítico, donde el sistema digestivo colapsa, causando hinchazón y un dolor visceral que se siente como si el cuerpo se desgarrara desde dentro. Un testigo, un pastor local llamado Malcolm Reed, escribió en su diario: el herrero yacía como un hombre atrapado en la boca de la tierra, sus ojos suplicando, pero la justicia del Laird era implacable. El entierro vivo tiene raíces profundas en la historia. En la antigua Persia, bajo el rey Darío I, traidores eran enterrados hasta el cuello en arena del desierto, dejados para asfixiarse bajo el sol ardiente. El historiador griego Heródoto describe un caso en 522 a.C., donde un noble llamado Zopirus fue enterrado vivo por conspirar contra el trono. Lo colocaron en un hoyo, con la cabeza libre, y la arena lo consumió en 3 días, mientras los buitres aguardaban. La arena, más ligera que la arcilla, permitía algo de respiración inicial, pero el calor y la deshidratación aceleraban la muerte. Médicamente, la hipertermia causada por el sol persa, que alcanzaba los 40 grados centígrados, llevaba a un golpe de calor con temperaturas corporales internas superando los 42 grados, causando fallo orgánico. En la Europa medieval, el entierro vivo se usaba para castigar a mujeres acusadas de infanticidio o adulterio. En 1386, en Francia, una campesina llamada Jeanne Dubois fue enterrada viva por matar a su hijo ilegítimo. Los registros de la época, citados por el cronista Jean Froissart, dicen: la metieron en una fosa, con las manos atadas, y la tierra cayó hasta que sus gritos se apagaron. Jeanne duró 2 días, su cuerpo aplastado por unos 150 kilogramos de tierra. La presión causó fracturas pélvicas y una ruptura diafragmática, donde los órganos abdominales invaden el pecho, sofocando los pulmones. En Asia, durante la dinastía Han en China, el entierro vivo era un castigo para traidores. En 104 a.C., un general llamado Wei Chen
Fue enterrado vivo por fallar en una campaña militar. Las crónicas de Sima Qian relatan: lo sepultaron en un ataúd de madera bajo tierra, donde gritó hasta que la tierra lo silenció. El ataúd limitaba el peso directo, pero la falta de aire y el pánico causaban asfixia en horas. Estudios modernos muestran que en un espacio sellado de 1 metro cúbico, el oxígeno se agota en unas 6 horas, llevando a una muerte por hipercapnia, donde el dióxido de carbono envenena la sangre. En África, los reinos Ashanti usaban entierros vivos para enemigos capturados. En 1701, un guerrero rival fue enterrado hasta el cuello en un claro, con hormigas rojas liberadas para acelerar su agonía. Las hormigas, atraídas por el sudor, perforaban la piel, causando infecciones. El historiador local, Kwame Osei, escribe: el hombre gritaba mientras las hormigas lo devoraban, y la tierra lo apretaba como una madre cruel. Volviendo a MacGregor, su caso destaca por su duración. Al 4.º día, con la fosa casi llena, su cabeza fue finalmente cubierta. La tierra, ahora de unos 300 kilogramos, aplastó su cráneo y tórax, causando fracturas múltiples. Murió el 15 de octubre tras 4 días de sufrimiento. Fraser, al cerrar la fosa, dejó una piedra marcada con una cruz, no por respeto, sino como advertencia. El clan Campbell usó el castigo para enviar un mensaje: la deslealtad se paga con el terror. Con conocimiento moderno, el entierro vivo es aterrador por su combinación de asfixia, presión y pánico. El cuerpo, atrapado, entra en acidosis respiratoria, donde el pH sanguíneo cae, causando convulsiones. La claustrofobia amplifica el sufrimiento psicológico. El cerebro, consciente de la trampa, entra en un bucle de terror. En experimentos controlados, el tiempo medio de Superviv bajo tierra es de 12 a 24 horas, pero casos como el de MacGregor, con aire parcial, podían extenderse días. ¿Realmente ocurrió así? Algunos historiadores dudan. Las crónicas escocesas, como las de Fordun, a veces exageraban para glorificar a los clanes victoriosos. No hay restos arqueológicos de MacGregor y las fosas eran reutilizadas o perdidas. Sin embargo, casos como el de Agnes Sampson en 1591, una presunta bruja escocesa enterrada viva, confirman el uso del castigo. Sampson, según el cronista Robert Pitcairn, fue sepultada bajo tierra viva y su espíritu se quebró antes que su cuerpo. En otros contextos, el entierro vivo reaparece. En la Inquisición española, herejes eran sellados en criptas, como el caso de un monje en 1480, muerto en una cámara subterránea. En Japón, durante el período Edo, traidores eran enterrados en pozos, con solo un tubo de bambú para respirar, prolongando la agonía. El conflicto aquí es visceral: hombre contra tierra, voluntad contra naturaleza. MacGregor luchó hasta el final, su silencio inicial tan defiant como el de Harlan en Salem. El ritmo varía. La primera balada es un susurro de muerte. El peso final, un rugido que silencia todo. Es como contarte una historia junto al fuego, amigo, para que sientas el frío de la fosa. En resumen, el entierro vivo es el castigo más aterrador porque combina la impotencia, el pánico y la certeza de un final lento. MacGregor, atrapado en la tierra, nos recuerda que a veces el suelo mismo puede ser el verdugo más cruel. Suscríbete si te gustó el video.